Amadas y amados, en esta oportunidad tenemos nuestro encuentro con la Escritura Sagrada. En el Evangelio según San Marcos, de allí el capítulo 16, los versos desde el primero hasta el verso 8. Leemos de la traducción de la Biblia Reina Valera contemporánea. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. El primer día de la semana, muy temprano, en cuanto salió el sol, fueron al sepulcro y unas a otras se decían: ¿quién nos quitará la piedra para entrar al sepulcro? Pero al llegar, vieron que la piedra ya había sido removida, a pesar de que era muy grande. Cuando entraron al sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron. Pero vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro: Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán tal y como Él les dijo. Ellas se espantaron y, temblando de miedo, salieron corriendo del sepulcro. Y era tanto el miedo que tenían que no le dijeron nada a nadie. Palabra de Dios. Comentaba el viernes en la noche la importancia de considerar cada uno de los relatos en los evangelios en sus méritos propios. Porque cuando se entretejen unos con otros y se tratan de armonizar, terminamos por arrancarle el significado y el mensaje que cada uno de ellos quiere traer. El viernes considerábamos el relato de la crucifixión según el Evangelio de Marcos. Hoy le echamos una mirada a su relato sobre la resurrección de Jesús. El Evangelio según Marcos es el primero de los 4 evangelios en escribirse y se escribió aproximadamente 40 años después de los acontecimientos de la vida de Jesús. En comparación con los otros 3 evangelios, el de Marcos es muy breve y es bien conciso. Los otros evangelios narran apariciones del Cristo resucitado, mientras que el de Marcos se limita a narrar el encuentro de unas mujeres
con un enviado celestial que les comunica que Jesús ha resucitado. De hecho, en sus versiones más antiguas, el Evangelio de Marcos termina con el verso 8, que fue el último que leímos hoy. Y allí se indica que las testigos de la tumba vacía salieron de allí asustadas y de tanto miedo guardaron silencio. Claro está, partimos de la premisa de que luego recapacitaron y que luego contaron la noticia de la resurrección, porque de lo contrario, hoy no existiría la iglesia cristiana. Muchos años después de escribirse el Evangelio de Marcos, generaciones posteriores le añadieron los versos restantes, del verso 9 en adelante, añadiendo y colocando allí historias de las apariciones de Jesús, con la finalidad de darle quizás un mejor final o un final feliz a toda la obra. Pero eso será materia para otro sermón, quizás el sermón dentro de 3 años que regresamos donde Marcos. El texto que hoy consideramos es altamente conocido. Se ha leído y se ha leído y se ha estudiado y se ha estudiado y se ha predicado y se ha predicado en incontables veces. No obstante, al regresar a este pasaje, hubo algo que en esta ocasión llamó muchísimo mi atención. Cuando el joven de la túnica blanca le indica a las mujeres que Jesús ha resucitado, él les da una instrucción con eso. Y la instrucción que les da es la siguiente: vayan ahora y digan a sus discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal y como él les dijo. Vayan ahora y digan a los discípulos y a Pedro. Llamó mucho mi atención que el texto fuera específico en mencionar a los discípulos y a Pedro. Me pareció curioso, así que me di a la tarea de revisar por completo el Evangelio de Marcos para ver qué es lo que el Evangelio de Marcos tiene que decir sobre ellos, sobre los discípulos y Pedro. Resulta que el cuadro que pinta el Evangelio de Marcos sobre los discípulos de Jesús dista mucho de la idealización que generalmente se tiene de ellos como los santos apóstoles en la cristiandad. Veamos. Allá para el capítulo 4 de Marcos se cuenta un episodio donde hubo una tormenta en el lago y los discípulos estaban en un barquito y Jesús estaba en el barquito también durmiendo y ellos lo despiertan asustados y él se levanta, me imagino que morriñoso, y manda a callar el viento y todo de momento se queda tranquilo. Y entonces Jesús
le habla a ellos y les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Allá para el capítulo 6 nos encontramos que hay una escena donde ellos están frente a una numerosa multitud necesitada y el día ya está entrando en la tardecita y ellos, los discípulos, le sugieren a Jesús que se deshaga de la gente y le dicen: mira, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada, despide a esa gente, le dicen, despide a esa gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. En otras palabras, les está diciendo los discípulos a Jesús: mira, que se vayan y que resuelvan como puedan. Y nos indica el texto que Jesús les respondió a ellos diciéndoles: denles ustedes de comer, denles ustedes de comer. Y ellos entonces le contestan a Jesús para atrás diciéndole: ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Pero si eso costaría 200 denarios. Fíjense, Él le está dando la instrucción y aún así ellos les están rebatiendo la instrucción del Maestro. A todo esto, ya ellos han visto las cosas de las cuales Jesús es capaz. Pero entonces, más adelante, en ese mismo capítulo, el capítulo 6, nos encontramos un episodio interesantísimo, donde los discípulos están de nuevo otra vez en un barquito, están en el lago está embravecido, y entonces ellos ven a lo lejos que Jesús viene caminando por encima de las aguas alborotadas, y el narrador bíblico comenta que al subir a la barca con ellos, el viento se calmó, y ellos, los discípulos, estaban muy asombrados. Y entonces añade el narrador bíblico el siguiente comentario, fíjese: más bien, eso es el verso 52 del capítulo 6, más bien, dice él, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Ese es el comentario que el narrador hace sobre ellos. Pero entonces seguimos leyendo y llegamos al capítulo 7. Y en el capítulo 7 nos encontramos que Jesús cuenta una parábola, un cuento, donde el tema de esta parábola hablaba sobre lo que realmente contamina a los seres humanos. Que él dice que no es la cosa que entra al cuerpo, sino que es lo que sale, lo que hay en el interior de la persona, lo que realmente contamina al ser humano. Y entonces, después que él les dice esa parábola, los discípulos aparte le pidieron que se las explicara. Y Jesús les contesta: ¿tampoco ustedes pueden entender esto? ¿Tampoco ustedes pueden entender esto? Y fíjense, esa expresión de Jesús allí, cuando usted lee la narración completa, se puede percatar de que Jesús está poniendo a los discípulos en el mismo nivel de los fariseos y los escribas con quienes él acababa de discutir y que fueron el origen de la parábola que él había contado. Y la respuesta de él es: pero tampoco ustedes entienden. Y seguimos leyendo, y más adelantito en el capítulo 8, luego de Jesús haber contado una parábola, la parábola de la levadura, refiriéndose en ella a las actitudes torcidas de los fariseos y del rey Herodes, resulta que los discípulos se ponen a discutir diciendo o entendiendo que Jesús en realidad, al decir esa parábola,
la estaba dirigiendo a ellos y los estaba regañando a ellos porque no habían comprado pan. Y nos dice el narrador bíblico allí en el capítulo 8, el verso 17 en adelante, que Jesús se dio cuenta de lo que ellos estaban discutiendo y les dice: ¿por qué discuten que no tienen pan? Todavía no entienden ni se dan cuenta. Todavía, oiga esta expresión, todavía tienen cerrada la mente, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. Y en ese mismo capítulo, un poquito más adelante, Jesús les hace la pregunta a los discípulos: ¿y quién dice la gente que soy yo? Y allá ellos le contestan: unos dicen que tú eres fulano, menganito, perencejo. Y sale Pedro con la gran idea y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Y luego de haber hecho esa confesión de Jesús como Mesías, Jesús entonces empieza a decirle a los discípulos y a instruirlos sobre lo que le esperaba a él cuando llegara a Jerusalén y tuviera su choque con las autoridades religiosas. Y lo que Jesús les estaba contando no era nada bonito. Así que dice el pasaje que Pedro intenta convencer a Jesús para que cambie de ruta, para que cambie de dirección y evite enfrentar eso. Y el narrador cuenta lo siguiente: entonces Jesús se volvió para ver a los discípulos y reprendió a Pedro y le dijo: aléjate de mi vista, Satanás. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en cuestiones humanas. ¿Qué clase de regaño, Yo no quisiera estar en sus zapatos en ese momento. Pero la cosa no termina allí. Cuando nos movemos al capítulo siguiente, el capítulo 9, allí se narra un episodio también maravilloso, hermosísimo, interesantísimo, que es la transfiguración de Jesús. Jesús en un monte con sus discípulos más cercanos y de momento sus ropas se ponen resplandecientes, ¿verdad? Y hay toda una visión espectacular y la voz del cielo diciendo: este es mi Hijo amado, etcétera, etcétera. Pues nos cuenta el narrador del Evangelio de Marcos que Pedro reaccionó. Y la reacción de Pedro es: ay Señor, qué bueno que nosotros estemos aquí. Esto está bien chévere. Mira, vamos a construir 3 chozas. Una para ti, una para Moisés y una para Elías. Y uno dice: pues, ok, estaba contento, le gustaba, quería quedarse allí. Pero el narrador hace la siguiente observación. El narrador, en el verso 6 del capítulo 9, dice y acentúa específicamente, después que Pedro dice eso, dice que Pedro no sabía lo que estaba hablando. No sabía, estaba hablando, pero en realidad no sabía lo que estaba hablando. Y más adelante, en ese mismo capítulo, cuando ellos bajan del monte y se encuentran abajo en el monte a los otros discípulos de Jesús, y se encuentran allí un problema enorme y un montón de gente alborotada, porque resulta que había un muchachito que estaba endemoniado y los discípulos que estaban allí no habían podido ayudarlo, no lo habían podido liberar. Y cuando Jesús llega, la respuesta o la reacción de Jesús es la siguiente, y la cito, son los versos 19 en adelante del capítulo 9. Jesús dice esto: ¡ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? Eso le está diciendo Jesús a los discípulos. ¡Ay, gente incrédula! ¿Hasta cuándo voy a tener que estar con ustedes? Y añade lo siguiente: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho, ¿verdad? Que lo vamos a resolver. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos?
Oiga, cuando usted le dice eso a otra persona es porque ya la cosa está complicada, ¿verdad? Pero ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportar? Jesús le dice a los discípulos, ¿hasta cuándo yo voy a tener que soportarlos? Pero entonces, después que Jesús resolvió ese problema, Él les vuelve a anunciar sobre su muerte y lo que le espera allá en Jerusalén, y que lo van a torturar, y lo van a maltratar, lo van a matar y todo eso. Y nos dice el narrador en el verso 32, dice, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto. Es la segunda vez que se lo dice en detalle. Y el narrador dice, ellos no entendieron lo que Jesús quiso decir con esto, y añade esta observación, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Ellos no entendieron, pero tuvieron miedo de preguntárselo. Mi gente, no estamos hablando de un desconocido, estamos hablando de su amigo, estamos hablando del que ha pasado tanto tiempo y tantas aventuras con ellos, y ellos tienen miedo de preguntarle. Pero entonces, ahí mismo, luego el texto nos cuenta que después que Jesús les explica de qué es el asunto y lo que le va a pasar, resulta que los discípulos, por allá caminando detrás de Jesús, se ponen a discutir unos con otros sobre quién de ellos sería el más importante. Oiga, Jesús les acaba de repetir que en Jerusalén lo van a torturar, que lo van a asesinar, y ellos están preocupados por su estatus de importancia. Pero más adelante, en ese capítulo, eso es el 9, todo eso es el 9, se cuenta que los discípulos le prohibieron a otra persona que ellos vieron por allí, que estaba haciendo bien en nombre de Jesús, y ellos le prohibieron a esa persona que lo hiciera, simplemente porque esa persona no era del grupito de ellos. Y entonces ellos van donde Jesús y se lo cuentan como la gran cosa. Mira, Señor, allí había uno que estaba haciendo cosas en tu nombre y se lo prohibimos porque él no es de los de nosotros. Llegamos al capítulo 10. Ya en este momento, para el verso 13 al 16, ya Jesús había dicho previamente lo siguiente, unas palabras hermosas: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Ya Jesús había dicho eso, y ahora nos cuenta el capítulo 10, que más adelante, cuando la gente empieza a acercarse donde Jesús y empiezan a traerles los niños para que Él los bendiga, ¿qué hacen los discípulos? Se ponen a regañar a la gente que traían a los niños donde Jesús. ¿Usted sabe? Esa idea de que los nenes no deben estar cerca del Señor no es nueva, eso es viejísimo. Ya los discípulos pensaban así. Pero usted sabe lo que Jesús les responde. El texto indica, y lo cito en el verso 14 en adelante: al ver esto, Jesús se indignó. Al ver esto, Jesús se indignó. ¿Al ver qué? ¿Al ver qué? Al ver que los discípulos están regañando a la gente que traía a los niños donde Jesús se indigna. Y déjenme decirle, todavía se indigna. Y entonces les dice: dejen que los niños se acerquen a mí, no se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. De cierto les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, cuenta el narrador, que Jesús tomó a los niños en sus brazos, puso sus manos sobre ellos y los bendijo. Y usted y yo nos podemos imaginar a los discípulos allá en una esquina mirando con la trompa, ¿verdad? Bueno, pero más adelante
Jesús vuelve a anunciar por tercera vez su muerte y su tortura. Y nos cuenta el capítulo 10, verso 35 en adelante, que los discípulos, a pesar de escuchar a Jesús hablar por tercera vez de lo que le está esperando en Jerusalén, ellos se ponen a discutir sobre los lugares de honor en su reino. Y el narrador lo cuenta de esta manera y dice: Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron a él y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que vamos a pedirte. Y Jesús les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Y ellos le respondieron: concédenos que en tu gloria uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús acaba de decir que lo van a torturar, lo van a matar, y ellos están pidiéndole a Jesús sentarse en tronos al lado de él. Evidentemente, estos amigos no han entendido que el reino de Dios no se trata de conquista político-militar de Jerusalén. Pero entonces, ya entrando en Jerusalén, cuenta el Evangelio de Marcos que uno de los discípulos al llegar ve el templo y vio la construcción tan magnífica, y él se asombró y dice lo siguiente: Maestro, pero mira qué piedras, qué edificios. Usted se fija en eso. Jesús lleva tiempo enseñándole a ellos cuáles son las cosas que realmente importan para Dios, y no son los edificios. Y él está allí hablando de wow, qué tremendo el edificio. Y la respuesta de Jesús es: oye, ¿tú ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar piedra sobre piedra, porque todo va a ser derribado. Y en la última cena, la última noche, cuando Jesús está con sus discípulos celebrando la cena pascual, cuenta el Evangelio de Marcos que Jesús anuncia que uno de ellos lo va a traicionar. Y añade entonces la narración diciendo que uno tras otro comenzaron a decirle: ¿seré yo? Uno tras otro. Dele cabeza a lo que está diciendo la narración. Cada uno de ellos le pregunta a Jesús: ¿seré yo? Es decir, cada uno de ellos se reconoce capaz de traicionar al Señor. Todos ellos preguntaron lo mismo, los discípulos. Pero entonces, de esa misma noche, nos dice Marcos que cuando Jesús se lleva, después de la cena, se lleva a los discípulos a un lugar, a un huerto que se llamaba Getsemaní, y les pide a ellos que estén pendientes, que velen y que lo acompañen mientras él oraba. La narración cuenta que en 3 ocasiones Jesús miró y se los encontró durmiendo, a los que se suponía que estuvieran haciendo guardia y estuvieran velando. Pero más aún, y ahí es donde Marcos nos lleva al clímax, donde las autoridades religiosas llegan y arrestan a Jesús en esa terrible noche. El verso 50 del capítulo 14 dice el narrador allí: y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. ¿Cuántos? Todos. Pero nos cuenta más adelante que Pedro lo abandonó y lo huyó, pero se quedó como que de lejitos chequeando, mirando qué era lo que pasaba, y él estaba siguiendo los acontecimientos a cierta distancia. Y cuenta el capítulo 14
por allá casi al final, los versos 66 en adelante, que estando Pedro en el lugar donde estaban acusando a Jesús, empieza la gente a decirle: oye, pero yo creo que este era de los que estaba con él. Y Pedro comienza entonces a negarlo, y vuelven a decirle: pero yo creo que sí, es que este habla como ellos. Él dice: no, este está confundiendo a otra persona. Y cuando llega entonces la tercera vez, el narrador lo pone de esta manera: le vuelven a preguntar, le vuelven a decir, y la respuesta de él es la siguiente. Dice el verso 71: Pedro comenzó entonces a maldecir y a jurar, diciendo: yo no conozco a ese hombre del que ustedes hablan. Aquel que como discípulo había sido llamado a negarse a sí mismo, estaba allí negando a Jesús. Vamos a dejar que eso se nos acomode un poquito en el pensamiento. Así es, mis amadas y amados, que el Evangelio según Marcos describe a los discípulos y a Pedro. Yo le invito a que usted lo lea, léalo después, léalo completo, son 16 capítulos, léalo, es importante leer las Escrituras, ¿sabe? Pero así es que el Evangelio según Marcos describe a los discípulos y a Pedro. Ese es el cuadro que ha estado pintando sobre los discípulos y Pedro. Pero regresemos al sepulcro de Jesús. Volvamos al sepulcro de Jesús. Volvamos a esa escena. Allí hay 3 mujeres que están asustadas, y con toda razón. Allí hay un joven con vestiduras resplandecientes que les informa que Jesús ha resucitado, y les encarga a ellas un mensaje de Jesús específicamente dirigido a sus discípulos y a Pedro. Querida y querido hermano, luego de hacer este recorrido por el Evangelio según Marcos, y luego de haber visto el cuadro amplio que él pinta sobre los discípulos de Jesús, me parece que ya podemos empezar a comprender la importancia del mensaje que se dirige específicamente a ellos, a los discípulos y a Pedro. Fíjese usted, el resucitado no echó a un lado ni despreció a aquellos seres humanos frágiles, limitados, inmaduros, insensatos, egoístas, ambiciosos, con ideas distorsionadas, lentos para aprender. Aquellos que en el tiempo de su angustia no lo acompañaron, aquellos que en el momento de la necesidad lo abandonaron, Jesús no los despreció ni decidió abandonarlos a ellos. A esos seres humanos que difícilmente consideraríamos nosotros, según nuestros estándares leguleyos y religiosos, no los consideraríamos como personas ejemplares o gente virtuosa. A ellos Jesús les deja el mensaje de que más allá de todo lo que han pasado, Él anhela encontrarse con ellos nuevamente.
aún antes de que ellos tuviesen la oportunidad de arrepentirse y pedir perdón, el resucitado ya los había perdonado y va delante de ellos abriendo el camino a las nuevas oportunidades. Amadas y amados, la resurrección en Marcos es una afirmación de la gracia divina y una invitación a los discípulos de ayer y a los discípulos de hoy a volver al camino de Jesús. La resurrección en Marcos es una noticia extraordinaria para gente ordinaria como ustedes y como yo. La resurrección en Marcos es un testimonio de que así como hubo lugar para aquellos discípulos, también hay lugar para todas y para todos nosotros en el proyecto del reino de Dios. Recibamos entonces con alegría la buena noticia. Cristo vive y nos invita a compartir esa vida con Él. Soli Deo Gloria. Señor resucitado, gracias te damos, oh Dios, por traernos nuevamente ante la tumba vacía y por darnos la oportunidad de mirarnos en sus relatos como un espejo y encontrar no solo a los discípulos de antaño, sino también encontrarnos nosotras y nosotros allí. Te ruego, Señor amado, que cualquier persona que escuchando esta buena noticia aquí en este lugar o a través de los diferentes medios piensa que su vida no es lo suficientemente digna, virtuosa o ejemplar para estar en tu camino, que pueda entender que tú le das espacio, que tú abres tus brazos y que tú le has recibido aún antes de reconocer su necesidad y sus limitaciones. Te ruego, Señor amado, que podamos arrancarnos las máscaras y caretas de la hipocresía religiosa y podamos mirar el mensaje del Evangelio tal como es, ser abrazados por Él y abrazarlo con todas nuestras fuerzas. Bendita y alabada y reconocida sea tu gracia eterna. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.